Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a tratar de generar el primer criterio para determinar la semejanza de dos triángulos, ¿sí? Nosotros hemos visto que por definición, dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Con lo cual, para comprobar que dos triángulos son semejantes, lo que yo debería hacer ahora es probar que este ángulo es igual a este ángulo, este ángulo es igual a este ángulo, este ángulo es igual a este ángulo, y que los lados son proporcionales, que este dividido este dividido y este dividido dan lo mismo. Bueno, pero vamos a ver ahora que con mucho menos alcanza. Por ejemplo, nosotros tenemos acá dos triángulos que tienen estos dos pares de lados iguales. Este lado igual a este y este lado igual a este. Y vamos a ver que con eso alcanza para comprobar, para demostrar que estos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Obviamente tengamos en cuenta algo. Si este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo, necesariamente este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque este es el que le falta para llegar a 180 a esto más esto. Y esto es lo mismo, es el que le falta para llegar a 180 al mismo más ese mismo. O sea que estamos en la misma situación. Con lo cual, necesariamente este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? También. Bueno, ¿cuál es el proceso que vamos a usar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de construir este triángulo sobre los lados de este. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar compás. Voy a tomar la medida de este lado y la voy a marcar acá. Y voy a marcar el puntito. Vamos a ocultar la circunferencia. Y lo mismo de aquel lado. Tomo la medida de este lado, lo ponemos acá. Marco el puntito. Y ocultamos la circunferencia. Unimos. Y ahí está. ¿Sí? Este triángulo es exactamente este. ¿Por qué? Podemos demostrarlo eso. ¿Por qué? Este lado es igual a este lado por construcción. Este lado es igual a este lado por construcción. Y además este ángulo es igual a este ángulo por lo que dijimos antes. Entonces, por lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son iguales. ¿Sí? Entonces, ya tengo construido este triángulo acá. Ahora, yo sé que este angulito que está acá, este ángulo, tengo que marcarlo al revés, este ángulo que está acá, tiene que coincidir con este que está acá. ¿Por qué? Porque dijimos que estos dos ángulos son iguales, o sea que este ángulo tiene que ser igual a este. Y este ángulo que está acá, a ver si lo acierto bien, también tiene que ser igual a este. ¿Por qué? Porque dijimos que partimos de la hipótesis de que estos ángulos eran iguales a estos dos. O sea que tienen que ser iguales. Este triángulo está acá, tiene que ser el mismo. Este ángulo tiene que coincidir con este y este tiene que coincidir con este. ¿Sí? Ahora, esperen que esto le voy a poner otro color para guiarnos. Bueno, si estos dos ángulos son iguales, necesariamente estas dos rectas, ¿cómo tienen que ser? Y tienen que ser paralelas. ¿Sí? Este y este tienen que ser paralelas. Entonces vamos a ir a esa cuestión primero, ¿sí? Vamos a anotar eso, ¿sí? F, esperen que me fijo bien las letras, F y A' deberían ser paralelas, ¿sí? Porque determinan ángulos iguales. ¿Sí? F deberá ser paralela a A' por determinar ángulos iguales. ¿Sí? Ustedes recuerden que nosotros a estos ángulos los llamamos correspondientes. Los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. Eso quiere decir que si este es igual a este y este es igual a este, necesariamente estas dos tienen que ser paralelas. ¿Sí? Ahora bien, si son paralelas, fíjense en qué situación estamos. Tenemos dos paralelas cortadas por dos transversales.
Y acá me puedo imaginar una tercera paralela si quieren, ¿no? Es el teorema de Tales, es la hipótesis del teorema de Tales. O sea que acá se verifica, en este triángulo se verifica el teorema de Tales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir si se verifica el teorema de Tales? Queremos probar que los lados son proporcionales. Pero bueno, yo puedo decir que B', A', o sea, todo este segmento sobre todo este segmento, ¿sí? Tiene que darme lo mismo que todo este segmento sobre todo este segmento. O sea que B'A' sobre E'a' tiene que darme lo mismo que C'A' sobre, ¿qué letra será esta? Sobre F'a'. O sea, todo este sobre todo este tiene que ser igual a todo este sobre todo este. Entonces vamos a escribirlo acá. Por teorema de Tales, sabemos que A', B' sobre, ¿cómo se llamaba el otro? A'E es igual a A'C' sobre A'F. Bueno, pero ¿quiénes son? A'E es AB y A'F es AC. Entonces ahora puedo cambiarlos, ¿no? ¿Cómo? A'E es igual a AB y A'F es igual a AC. Bueno, vengo y los cambio, ¿no? Esto, en todos me faltó segmento. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar A', B' sobre AB. ¿Ven que estoy cambiando? A'E lo estoy cambiando por AB. ¿Sí? Igual a AC, A'C', perdón, sobre AC. Y esto lo voy a guardar. Le voy a poner 1. Bien, bien. Ya tenemos dos pares de lados proporcionales. Pero yo para probar que son semejantes, tengo que probar que los tres ángulos son iguales, cosa que ya lo hicimos, 3 pares de ángulos iguales, y los 3 pares de lados homólogos proporcionales. Yo ya probé 2, ¿qué me falta probar? Que este dividido este también da lo mismo que los otros. Y para eso vamos a hacer lo siguiente, a ver si puedo borrar los dibujos. No sé si me aparecen acá, bosquejo. Bosquejo, este lo voy a sacar. ¿Dónde más está? Bosquejo 2, bosquejo 3, bosquejo 4, bosquejo 5. Bien. Voy a hacer esto. Voy a trazarme otra paralela. ¿Me voy a trazar la paralela a dónde? Voy a trazarme una paralela a este lado que pasa por acá. Entonces, fíjense en lo que obtenemos. Tenemos dos cosas. Primero, que esto que está acá, necesariamente, lo voy a pintar de otro color, necesariamente tiene que ser un paralelogramo. ¿Por qué tiene que ser un paralelogramo? Porque yo ya sabía que este es paralelo a este, ¿no? Porque lo vimos recién, lo vimos antes, que si los ángulos son iguales tienen que ser paralelas. Este es paralelo a este. Y acabo de construir esto tomando como paralelo a esto. Con lo cual tiene dos lados paralelos. Es un paralelogramo. ¿Bien? Bueno. Y además, yo tengo dos paralelas cortadas por dos transversales. ¿Quiénes son mis transversales ahora? Es A'C', acá, y B'C', acá. Esas son mis dos transversales. Las voy a marcar con rectas. Esta es una transversal y esta es otra transversal. Y estas son mis dos paralelas. Pero yo qué puedo decir, otra vez tales. Bueno, ¿qué podría decir? Podría decir que A', B', o perdón, A'F
sobre FC', o sea, este sobre este, tiene que darme lo mismo que ¿quién? Que este sobre este, ¿o no? ¿Sí? Entonces, este sobre este tiene que darme lo mismo que este. Estoy pensando si conviene tomar el chiquitito sobre... No, no nos conviene, no nos conviene. Nos conviene A', C' sobre A', F, y ahora que tomo B', C' sobre B', A'. ¿Sí? Bueno, vamos a escribir eso. Entonces, trazamos por F una paralela a B', y aplicamos Tales, el teorema de Tales, ¿no? Aplicamos Tales con A', C' paralela a, vamos a ponerle FG, y las transversales serían A', C'. No, A', C' no era A', B', las paralelas, B'. Y dijimos que las transversales son A', C' y B', C'. Transversales, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir lo que dijimos recién, ¿no? B', C' es la otra transversal. Acá. Bueno, entonces ahí podemos venir acá y decir lo que dijimos recién. A', C' sobre A'F, que lo vamos a escribir en el pizarrón. Es igual a B', C' sobre B'G. Bueno, pero acá sabemos un par de cosas. Sabemos que A'F es igual a AC, por construcción. Y también sabemos que B'G es igual a EF. Y ojo a la justificación. Eso porque es un paralelogramo. Y los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Entonces podemos decir ahora que como EFG B'. EFG B' es paralelogramo sabemos que y ahí habría que decir que EF es igual a B'G. Bueno, entonces ahora acá vamos a poder decir, en lugar de B'G vamos a poner F. Bueno, entonces, ahora sí, A'F es AC. Es AC, ¿no? Entonces, aquí, en lugar de A'F, vamos a poner, en lugar de A'F, dijimos que vamos a poner AC. Y además dijimos que F, ¿sí? Dijimos que este triángulo era igual a este triángulo, eran congruentes, ¿no? Entonces F, ¿quién es? F es BC. Entonces ya puedo cambiar un par de cosas acá. Puedo venir, reescribir esto y decir, bueno,
A', C' sobre AC es igual a B', C' sobre BC. Y esto lo guardamos y le ponemos 2. Ahora miren un segundito. Miren dónde termina 1 y miren dónde empieza 2. O sea, esto es igual a esto y eso mismo es igual a esto mismo. Entonces yo puedo enchufar las dos igualdades y podría escribir esto por 1 y 2. Y transitividad, ¿no? Por la transitividad puedo decir que A', B' sobre AB es igual a B', C' sobre BC igual a C', A' sobre CA. ¿Sí? Ahí probé que los tres lados homólogos son iguales. Y además, perdón, que los tres lados homólogos son proporcionales. Y además, los tres ángulos son iguales, ¿no? Porque además dijimos que A es igual a A', B es igual a B' y C es igual a B'. Bueno, entonces, los dos triángulos son semejantes. Entonces, el ABC es semejante con A', B', C'. Y ahí tenemos el primer criterio de semejanza de triángulos, que es el criterio ángulo-ángulo. O sea, si dos triángulos tienen dos pares de lados iguales, entonces son semejantes. ¿Sí? Bueno, espero que haya servido y lo vamos a usar durante el próximo encuentro. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, chau chau.